Bueno, y así concluye una conferencia de prensa mañanera con situaciones muy distintas a las que siempre ocurren. Hoy el presidente López Obrador comenzó hablando de los avances y la recuperación económica. Asegura que todos los jueves, los primeros jueves de cada mes, van a estar dando un informe mensual sobre los resultados en lo económico y en lo social. Hoy habla de la recuperación económica tras la crisis por la pandemia, da muchísimos datos al respecto y de ahí, bueno, pues como siempre, una conferencia muy, muy fuerte. Una vez más exhibió que es una pinche mentira el supuesto gasolinazo. Una reportera, de hecho, le recrimina a López Obrador que en lugar de informar sobre la inflación, que el mejor diga qué se va a hacer para evitar que siga deteriorando, ¿no?, el salario y que no aumenten los precios. El presidente le aclara que tomaron la decisión de informar con datos oficiales porque son muchos los malquerientes, porque, por ejemplo, es mentira lo del gasolinazo y en términos reales han cumplido con eso de no subir los precios, que en los medios se callaron cuando sí había gasolinazos y que ahora hasta mienten. Aseguró que están muy molestos porque perdieron sus privilegios. Comentó que si dan a conocer que se tiene inflación y que se tiene un comportamiento de precios, pues no se ve un deterioro per se, que no se ha comido la carestía al incremento del salario mínimo. Y de ahí, pues el presidente fue más a fondo para hablar de las políticas neoliberales. Aseguró que van a seguir defendiendo la economía popular, porque en las otras crisis se originan debido a los malos gobiernos. Dice, a ver, que ya se nos olvidó lo que ocurrió con Salinas de Gortari, ni se diga con Ernesto Zedillo, por favor, ¿no? O sea, no, y eso sí es una realidad. Dice que don Vargas, o sea, don Vargas Llosa, ve a Zedillo, por ejemplo, como un héroe, pero que en sus tiempos la crisis no se originó por una pandemia como ahora, sino por un muy mal gobierno y que además es el causante del Fobaproa. Se burló al decir que cómo no va a ser Zedillo, el héroe de Don Vargas y de los potentados, si convirtió las deudas de los más ricos en deuda de todos los mexicanos. A continuación, el presidente pues insistió en que tiene confianza en Gertz Manero ante el proceso de Lozoya Austin. Dice que le considera una persona íntegra e incapaz de cometer delitos. Ante esto, nuestra compañera Meme Yamel le hizo una pregunta muy interesante al presidente López Obrador sobre precisamente esto que plantea de Gertz Manero. Nuestra compañera Meme Yamel le dice que ahora que le reitera la confianza al fiscal general, ¿por qué este habría elevado a prioridad de Estado el problema que tiene con su familia política? Pues denuncian que Gertz Manero tiene una venganza en contra de ellos. Le preguntó además si tiene conocimiento sobre esto. El presidente le aclara a Meme Yamel y dice en la conferencia mañanera que es lo que tiene es información general al respecto, pero que no se mete en ese tipo de asuntos, que cada instancia debe ser responsable de sus actos, que así como el fiscal es autónomo, bueno, pues el Poder Judicial, con todo y que él pertenece a ese Poder Judicial, hay una autonomía para todo lo que ocurre, y que si alguien está siendo juzgado injustamente, puede acudir a otra instancia para denunciar este tipo de situaciones. Por cierto, antes de que llegara este cuestionamiento que venía ligado a lo que había comentado el presidente sobre Gertz Manero, Meme Yamé le preguntó algo muy importante al presidente López Obrador, que es una situación que hacen, que es planteada aquí en Sin Censura por el público consentidor una y otra vez. La corresponsal de Sin Censura le plantea al presidente que mucha gente a través de las redes sociales pregunta si hay posibilidad de que el Banco del Bienestar pueda adquirir la deuda que tienen en otros bancos para que la paguen con una tasa de interés distinta. Ya sabe usted que muchos mexicanos están endrogadísimos y los bancos siguen aumentando las tasas de interés, son deudas a veces impagables. El presidente López Obrador le dice, mire, si es posible esto, si es posible que adquiera el Banco del Bienestar esta deuda, pero que hay que terminar de construir el Banco del Bienestar, terminar de constituirlo y construirlo, terminar las 2.700 sucursales, dice que apenas llevan 1,000 construidas y que se necesitan 2.700 sucursales, además
de que están empeñados en conseguir que el Internet se extienda por todo el país. ¿Qué tiene que ver el Internet con el Banco del Bienestar? Bueno, que exista la red para poder hacer transferencias en todo México. Hay sitios en nuestra amada República Mexicana a los que a veces ni la electricidad llega, ¿no? O sí llega, pero no llega a la televisión, no tienen bancos, no tienen escuelas, no tienen universidades, bien que llega, dice el presidente López Obrador, la comida chatarra, como la coca y las papitas, las sabritas, pero de ahí en fuera no, pues no llega y la chatarra de la televisión, a las que sí llega la luz, ¿no? Pero el Internet no existe, no existen los bancos, no existen obviamente las universidades, ¿no? Imagínese usted, el presidente dice que por eso están empeñados en conseguir que el Internet se extienda por todo el país antes de que termine su mandato. Así lo planteó el presidente López Obrador. Más adelante, al hablar de la reinserción y la lucha para liberar a los torturados, al hablar de las injusticias y la impunidad que existe en México luego de que se lo planteara precisamente Meme Yamel, el presidente López Obrador habló de cómo es que había una clara colusión entre las autoridades y el crimen organizado. Y al hablar precisamente de Genaro García Luna, quien está detenido aquí en Estados Unidos, acusado por el Departamento de Justicia de conspirar para traficar cocaína y de recibir millones de dólares por parte de un cártel del crimen organizado para permitirles operar libremente durante el sexenio de Felipe Calderón, ya que él era el secretario de Seguridad Pública, el presidente López Obrador asegura que precisamente Felipe Calderón nos debe una explicación, que no es nada más decir no sabía, que tiene que decirnos qué pasó, cómo conoció a ese señor, por qué lo nombró, decirle, oye, Calderón, pues ¿qué no te diste cuenta? ¿Qué chingados? Nunca te dijo nadie de que actuaba en contubernio con la delincuencia, porque si hay testimonios de que le dijeron, como el del general Ángeles Daguajare, pero que como si nada hubiera pasado, sigue dándose baños de pureza Felipe Calderón, porque esa es la característica del conservadurismo. Y fíjese, ¿no? Felipe Calderón constantemente hace aclaraciones muy perversas, perversas y ridículas. El muy nefario de Felipe Calderón, incluso en foros de la ultraderecha en Europa, habla de las maravillas de su gobierno en materia de seguridad, ¿no? Cuando pues su secretario de Seguridad Pública está detenido acá en Estados Unidos acusado de esta serie de chingaderas. Y las explicaciones que da son muy pendejas, ¿no? Que él no sabía, que tendrán que comprobarle esto a Genaro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mire, simplemente apelando a la lógica, al sentido común de cada ser humano, sí se tendrían que hacer estas preguntas. De verdad, estas preguntas que hace López Obrador. ¿Cómo conoció a Genaro García Luna, a Felipe Calderón? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué nombró a Genaro García Luna? ¿Cómo es que no se dio cuenta siendo el presidente de la República? Que si nadie le dijo que actuaba en contubernio con la delincuencia, bueno, no solamente el general Ángeles de Aguajare, se plantea que también ha sido también se lo dijo la periodista, se me fue su nombre, es esta periodista que no sé si me pueda recordar, don David, que también pues reveló un caso terrible de pedofilia en el gobierno de Puebla con el gobernador Marín, Lidia Cacho. También Lidia Cacho asegura, gracias, don David. Don David es una enciclopedia humana. Es el pequeño Larús. Ah, fíjese, a mí me decían así en una universidad, pero ya, me ganó el título. Don David es el pequeño Larús, don David, y siempre se la sabe. Ahí está. ¿Qué Wikipedia ni qué chingados? Don David el Grande. Wikidavid el Grande, ¿no? Así es. Lidia Cacho también asegura que le advirtió a Felipe Calderón de los vínculos que tenía García Luna con el crimen organizado y se hizo bien pendejo, ¿no? Es otra realidad. Exactamente, sí pues se da esos baños de pureza como si nada hubiera pasado, ¿no? Imagínese usted. Y también, pues al hablar de esas eh, chingaderas que existen, ¿no?
en el que existieron en esos gobiernos asquerosos de Felipe Calderón y de Vicente Fox. El presidente López Obrador comentó que con oceanografía están intentando enderezar los entuertos, como en el Quijote, ¿no? Explicó que es una empresa que fue muy favorecida por Fox, por Felipe Calderón, que les entregaron miles de millones en contratos sin licitación, por adjudicación directa, pues, y comentó que uno de los dueños regalaba a periodistas y políticos relojes de $1 millón. Imagínense, dice, así, primo hermano, de $1 millón. Imagínense que te regala un reloj, y digo, pues mejor regálame $1 millón. Yo, ¿para qué chingados? Aparte, ¿cómo va a vender ese pinche reloj? Imagínense, don David, me regala ahí bueno, yo no acepto ese chayote, ¿no? Pero me regala ahí un potentado, un reloj de $1 millón y yo no lo quiero, ¿no? Le digo a usted, oiga, don David, cómprame este relojito, cuesta $1 millón, de dólares, perdón, ¿usted me lo compra? Pues no creo, mi estimado Toño. Pues no, ¿quién va a comprar esas cosas? Pero bueno, ahí está, ¿no? Así lo planteó el presidente López Obrador y muy interesante. Eh, déjeme ver, déjeme ver. Eh, ok. Bueno, vamos en estos momentos a irnos una pausa muy, muy corta. Ya regresamos con el programa en unos momentos más. En unos momentos más. Vamos pues obviamente a seguir subiendo estos momentos tan importantes de la conferencia de prensa mañanera. Hay mucho que restablecer aquí. Yo le agradezco a usted que se haya conectado con nosotros desde muy, muy temprano. Nosotros vamos a regresar. Regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.